Saludos, soy Simón Lázaro, habitante de la comunidad de Angawa y parte del equipo de jugadores de los juegos tradicionales de la comunidad. Entonces venimos aquí a presentarles unos juegos tradicionales que aún practicamos en la comunidad. Vamos a presentar 5 distintos juegos de diversas modalidades, desde juegos de destreza mental, como juegos de mesa, un juego de esparcimiento y un juego deportivo. Vamos a dar esos talleres para que lo aprendan a jugar. De los 5 juegos que vamos a presentar, 3 son juegos de mesa, se llama Moscupua, Guayó y el Pulichanacua, que es como el más representativo. Del otro juego de esparcimiento se llama Oyatán, es una especie de rayuela que tiene su modalidad en la comunidad de Angawa. Y vamos a hablar sobre el juego de pelota, que pues ya se ha hecho muy popular y muy conocido. Entonces vamos a dar unos detalles sobre ese juego. Pues cada uno de mis compañeros va a hablar sobre un juego, va a presentar un poco sobre las reglas de cómo se juega ese juego, y todos los miembros de mi equipo que estamos aquí presentes nos vamos a presentar. Listo. ¿Empiezo a hablar? Bueno, el Pulichanacua es uno de los juegos más representativos de la cultura purépecha, porque encierra mucho significado de la cosmogonía y de la ideología prehispánica. Como juego se juega entre dos oponentes, dos contrarios, y cada jugador tiene 4 piezas como fichas, que son las que mueven. Tienen pues que haber una diferencia entre esas fichas. Se tiran los dados, que son 4 palitos en forma de media caña, y según la combinación que dan al tirarlas es la puntuación que avanza. Entonces hay números altos y números bajos, pues varía mucho el movimiento de las fichas. Las fichas, el movimiento inicial empiezan donde están unas huellas de los pies. A partir de ahí se dirigen hacia el centro contando los puntos que hay. Cada punto es como una numeración y tienen que seguir una línea. La misma línea les va a indicar hacia qué lado deben dirigirse, a excepción de este punto en donde uno puede decidir si ir por acá o por acá, a la izquierda o a la derecha. A partir de ahí, una vez que se llega a este cuadro grande, se da todo un recorrido siguiendo todas las líneas del tablero otra vez y pasar por todos los puntos exteriores del cuadro principal, del cuadro grande, y volver a entrar como hacia el centro en el mismo punto donde agarraste el cuadro grande. Es decir, ya diste toda la vuelta y en este mismo punto que tomaste el cuadro grande, allí mismo lo dejas con el objetivo de regresar al punto de inicio, como salir de un punto, dar una vuelta y regresar al mismo punto. Entonces el primero de los jugadores que lo logra es el que gana el juego. Pero hay otros detalles, hay distintos detalles más que implican pues que el juego se tarde y que tenga una emoción. Por una parte es que hay 2 puntos centrales donde se cruzan las líneas, en donde se queman los jugadores. Las líneas internas, estas son del jugador que está de este lado. Estas otras líneas internas son del otro jugador que está del lado contrario. Entonces no invaden, en el centro no invaden las líneas de los otros jugadores, pero ambos jugadores pasan por estos puntos, y como son oponentes, al momento de caer a este punto se quema, se muere la ficha y tiene que revivir, es decir, tiene que volver a comenzar desde el principio. No es gran cosa cuando uno va saliendo, ha avanzado 6 u 8 puntos. Lo triste es cuando ya ha recorrido todos los cuadros, todos los puntos del cuadro exterior, está regresando para entrar y cae aquí. Obviamente tiene que revivir y comenzar de nuevo el juego. Se hacen 2 tiros por turno. O sea, el jugador tira los dados, mueve según la puntuación, vuelve a tirar los dados y mueve otra ficha. Ya le corresponde el turno al siguiente jugador. Y lo mismo, son 2 tiros por cada turno, siempre. Otra cosa, que siempre avanza la ficha que va más atrasada, no van
no avanzan así las fichas por elección, o sea, no puedes elegir cuál mover, sino que siempre va a avanzar la que está más retrasada. Entonces, como les decía al principio, hay numeraciones altas y numeraciones bajas. Entonces puede que a lo mejor a las 3 fichas le toquen numeraciones altas y a la última ficha le estén tocando 1, 2, 1, 2. No puede mover las otras fichas que van adelante hasta que esta rebase a la que era la penúltima. La que está adelante obviamente no se va a mover, sino hasta que sea rebasado por las otras 3, es decir, cuando se convierte en la última ficha. Otra cosa es que puede haber 1, 2, 3 o hasta las 4 fichas en un solo punto mientras sean del mismo jugador, pero no puede haber 2 fichas contrarias. Entonces, si el jugador que tiene la ficha roja avanza hacia acá y le cae un 3, cae encima de su oponente, al ser vencido tiene que revivir y comenzar de nuevo, mientras que el que lo venció pues ha logrado el triunfo y sale del juego, se pone en este círculo rojo, en este círculo del centro. Esa ficha ya ganó, o sea, ya no participa más en el juego, pero el jugador tiene otras 3 fichas por avanzar. Hay 2 formas pues de ganar: una es recorrer todo el tablero, o bien caer con las fichas contrarias, pues vencer a las fichas contrarias. Hasta ahí son como las reglas más básicas. Hay otros detalles que se van presentando, pero ya son como mínimos. Ahora, otra cosa, ya son los dados. ¿Cómo se mueven los dados? Generalmente se mueven un poco para que haya ese sonido y se tiran como a una altura de entre 5 y 10 centímetros. No importa que caigan encimadas. Y la numeración se identifica con la combinación de todos los dados. O sea, un solo dado no tiene un valor en sí. Tiene que ser con la combinación de los 4 para poder ver qué numeración es. Así como se observa, tiene un lado plano y uno redondo, que están en forma de media caña. Para iniciar la numeración tenemos que fijarnos en el lado plano. Un lado plano es como un punto, entonces tienen que caer estos 3 lados redondos hacia arriba y el lado plano, entonces es un punto. Seguimos esa misma lógica con los 2 puntos. 2 lados planos, 2 redondos son 2 puntos. Lo mismo con el 3. 3 lados planos, uno redondo y que no esté marcado, vale 3 puntos. Pero no existe toda la numeración. Cuando los 4 lados planos caen hacia arriba, ya son 5 puntos, no existe el número 4. Entonces avanza a 5 puntos. Después sigue el número 10, cuando se ven todos los lados redondos. Hasta allí pues es como fácil la lógica, se entiende. La confusión viene cuando aparecen estos dados que tienen rayas. Pues. Esta tiene rayas diagonales y vale 15 puntos. Solo los vale cuando estos 3 lados planos caen hacia arriba. Aquí ya no son 3 puntos, son 15. Entonces, obviamente una sola ficha va a avanzar los 15 puntos. Lo mismo, esta tiene rayas horizontales y vale 20 puntos. Y tiene que ser la misma regla, tienen que caer estos 3 lados planos hacia arriba y este lado redondo para que sean los 20 puntos. Solo una ficha se mueve tal cantidad, o sea, no puede dividir, mover 10 y 10 o así, solo una ficha se mueve los 20 puntos. Y bueno, esta es la numeración máxima, 20 y 15 son 35. Pero es la misma regla también, estos 3 lados planos tienen que estar hacia arriba para que valgan los 35 puntos. En ese caso se pueden mover, o generalmente se mueven 2 fichas, una se mueve 20 y la otra se mueve los otros 15 para hacer los 35. Y pues bueno, hay que fijarse muy bien porque la gente de pronto se emociona y memoriza tanto estos que no se fija que ha caído así, solo por un lado plano. En este caso solo es un punto, nada más. Para que sea 35 tiene que caer los 2 lados planos hacia arriba. Y bueno, esta es
el juego del chanaco. Les voy a explicar lo que es el juego de pelota, lo que es el warpa. Si ven aquí lo que traigo en la mano, pues es el bastón. Nosotros, como decimos, el bastón no es el complemento de nosotros, sino que nosotros somos el complemento del bastón. En sí nosotros jugamos de esta forma y les voy a explicar cómo son las reglas que se utilizan en el juego, que es mayormente pues el balón que es hecho de tela. Tiene aproximadamente peso de 1 kilo, entonces pues son equipos de 5 de cada lado. Como les iba diciendo, el bastón se agarra de esta forma, y al igual que es la regla, hay diferentes reglas que, bueno, con el paso del tiempo se fueron implementando para que fuera más seguro este juego. Anteriormente se jugaba alrededor podía durar como un día, un completo partido, entonces pues en realidad así se sujeta el bastón. De esta forma es como se pone el bastón, y pues para el inicio del juego son 3 toques, ya sea para iniciar el juego, o también de igual forma, si sale antes de que pongan una anotación del equipo contrario, se inicia de todas las formas. Si es una salida, son 3 toques para empezar de todas las formas. Siempre para iniciar son 3 toques. Lo que consiste el bastón es que pues, no tiene que medir más de lo que es el codo. Y acá no puede medir más. Entonces, pues esas son las reglas básicas de lo que es el juego, y la cancha tiene que medir de 10 por 40. Es lo que tiene que medir la cancha donde se juega. En sí, pues uno no tiene que levantar el bastón más de lo que se tiene, por así decirlo. Ya es una falta, y es la regla donde dice pues hasta aquí donde se puede levantar el bastón. Entonces, al momento de tirarlo, tampoco lo puedes tirar más allá de lo que es esta parte de la cintura. De aquí, pues esas son las reglas que se tienen que respetar. Al igual que no lo puedes mover de esta forma, no te puedes mover de esta forma, o no puedes agarrar el bastón de esta forma. Entonces, yo creo que en sí, pues mayormente esas son las reglas básicas, lo que se implementa en cada torneo, en cada juego. Hola, yo les voy a presentar el juego que se llama Cuayó. En este caso, traducido al español, sería como el coyote y las gallinas. Este juego se trata de que en un tablero que está dibujado un cuadro, y ahí hay unas líneas horizontales y verticales. En ese cuadro te dan lo que son 12 gallinas, en este caso son 12 fichas, pero que simularían ser las gallinas, y te dan lo que es una ficha, que sería el coyote. Este juego se trata de que el coyote se tiene que comer a las gallinas, y las gallinas pues se tienen que defender de que el coyote no se las coma. Este juego tiene una peculiaridad que lo diferencia de los otros juegos, que es que los dos jugadores tienen objetivos diferentes. Como en los casos anteriores, pues los objetivos de los jugadores eran los mismos, que era ganar. Y en este caso, el que le tocara hacer el coyote, pues su objetivo sería comerse las gallinas, y al contrario, si te toca hacer las gallinas, pues el objetivo es encerrar al coyote para que ya no pueda comer más gallinas. Bueno, como pueden ver, pues aquí tenemos el tablero. Como les decía, estas 12 fichitas representan lo que son las gallinas, y esta fichita de color diferente viene representando lo que sería el coyote. Bueno, aquí para iniciar tiene que iniciar siempre el coyote, y las fichas siempre están ya acomodadas, no hay necesidad de que las acomode alguien más, sino el encargado ya siempre es el que los acomoda. Entonces aquí, al momento del coyote dar el primer paso, el primer pase, solo puede dar un movimiento, y solo puede llegar en una de estas 3 líneas, que es en el primer cuadro de la representación. Por ejemplo, ahí ya salió.
Entonces en este caso ya sigue el contrincante, por así decirlo, y igual solo puede dar un movimiento. Y como están viendo, pues hay líneas verticales, líneas horizontales y líneas paralelas. Solo las fichas, o en este caso los coyotes y las gallinas, solo se pueden mover en la forma en la que está dibujada la línea, que sería, por ejemplo, al momento de yo sacar una gallina, pues puedo sacar esta. Entonces, al ahí sacar la gallina, en ese momento el coyote ya se la puede comer. El coyote come brincando las gallinas. Por ejemplo, aquí brinca hasta acá y se come esta gallina. Entonces, ¿cómo gana el coyote o cómo ganan las gallinas? Cuando el coyote ya come 4 gallinas, ahí se dice que ya no hay posibilidad de que las 8 fichitas sobrantes puedan encerrar al coyote para que ya no se las coma. Pero ¿cómo puedo evitar que el coyote coma a las gallinas? El coyote no puede dar 2 saltos. Por ejemplo, aquí puedo mover esta fichita hasta acá, y por ejemplo, si el coyote estuviera aquí, por ejemplo, no puede saltar las 2 gallinas y comerse a las 2, solo puede saltar de una y comer de una. Entonces, por ejemplo, para encerrar al coyote se necesita una estrategia muy bien diseñada, por así decirlo, pero es posible. Entonces, así, por ejemplo, el coyote ya no puede mover, ya no tiene posibilidad de moverse ni para acá, ni para acá, ni para acá. Entonces ahí se dice que ya ganan las gallinas y pues ya ahí se termina el juego. Para designar al ganador, pues generalmente hacen 3 juegos. Entonces quien gana la mayoría, por ejemplo, si 2 veces ganan las gallinas, pues el ganador final ya sería el que está representando a las gallinas, y si gana 2 veces el coyote, pues el ganador absoluto pues ya viene siendo el representante que tiene el coyote. Bueno, este juego se llama Moscow. Para jugarlo se necesita un tablero como 12 fichas por cada jugador. El juego consiste en sacar a las fichas del jugador contrario del juego, comérselas o como lo quieran llamar. Para jugar este juego se necesita un tablero o cualquier lugar que tenga pues estas formas que se marcan acá en el cuadro. 12 fichas por cada jugador, que sean de diferente color o diferente forma, que se distingan. Las fichas se acomodan como se muestra en el tablero, de esta forma, dejando la parte del centro sin una ficha. Las fichas se mueven según marcan las líneas, o sea, como se marca aquí en esta línea, este puede avanzar acá, acá. Si por decir, esta quisiera ir aquí, no podría, ya que no hay ninguna línea que esté marcando, entonces tiene que avanzar de acá a acá si quiere llegar a ese punto. Para avanzar no se puede saltar ninguna ficha ni nada, siempre tienen que moverse si es que está una ficha vacía. El juego pues inicia, cualquier jugador puede iniciar moviendo la ficha que quiera, pero pues siempre se van a comer una. Para comer una ficha tiene que estar una ficha, tiene que saltar sobre la del jugador contrario, pero que donde vaya a saltar esté vacío, de esta forma. Entonces se retira la ficha que ya la sacaron. Y el jugador siguiente tiene que hacer lo mismo, tiene que igual pues comer, seguir jugando y crear sus estrategias. Si se lo come, pues ya lo sacan del juego. Si se crea una posibilidad de que, por decir, estuvieran las fichas de esta forma, así más o menos, y hay la posibilidad se pueden comer más de una ficha, por decir, llega aquí, se come esta, y todavía tiene una posibilidad de comerse esta, igual se va a comer esta, y todavía hay una posibilidad se come las 3, de esa forma. Entonces también otras se crean como, si una ficha está por decir aquí, y el jugador contrario no lo nota, o no ve que se puede comer la ficha y mueve otra, el jugador que sí lo vio puede reclamar y decir por qué no mató a su ficha, y quitar la ficha que podía matar a la otra ficha. Entonces se elimina. Igual se pueden crear como estrategias con eso, no sé, obligar a la otra persona que te coma la ficha, o si no la come, tú se la comes.